Bienvenidos a la unidad número 2 de la materia Patrimonio y Turismo Sustentable. Al inicio del cursado habíamos comentado sobre la importancia de establecer las relaciones que existen entre el patrimonio y el turismo sustentable y hemos intentado conceptualizar y entender la complejidad que acarrea el término patrimonio y todos aquellos bienes que se incorporan como categoría patrimonial. Una vez entendido la complejidad del patrimonio y entendido también la fragilidad que tiene el patrimonio, tenemos que ser capaces de reconocer las formas o algunos de los lineamientos específicos relacionados con la organización del patrimonio. Esta importancia de entender cuáles son los lineamientos para la gestión y organización del patrimonio tiene que ver inicialmente no solamente con resguardar, conservar y salvaguardar el patrimonio cultural y natural, sino que de qué forma vamos incorporando y a través de qué normativas, acuerdos, convenciones, directrices, marco normativo relacionado con la actividad sustentable para poder desarrollar en ese patrimonio altamente frágil la actividad del turismo. Siempre pensando de manera sustentable, por lo tanto, acá ya adelantamos algunos de los aspectos conceptuales que vamos a trabajar. No hay manera de entender al turismo sustentable si no se piensa desde la planificación. En esta unidad vamos a comenzar con los tipos de patrimonio, por mencionar algunos. Ya mencionamos de que existen muchos bienes considerados como patrimonio, tanto natural como cultural, que encabezan en este caso la lista que presentamos en la diapositiva. Pero a su vez encontramos otros patrimonios que son de tipo arqueológico, arquitectónico, documental, artístico, también denominados patrimonio mundial. Cada uno de estos tipos de patrimonio, si bien no son excluyentes, por lo que mencionábamos, es decir, el patrimonio arqueológico no deja de ser un patrimonio de tipo cultural y a su vez dentro del patrimonio arqueológico tenemos en conjunto elementos del patrimonio cultural tanto material como inmaterial, el patrimonio arquitectónico de la misma manera, el patrimonio artístico, documental, relacionado con el patrimonio de tipo natural y que a su vez hay bienes naturales y culturales que forman parte del patrimonio mundial, con lo cual estos tipos de patrimonio no son para nada excluyentes, sino más bien intentan establecer algunas características como para conocer sobre la complejidad que acarrea cada uno de estos tipos de patrimonio y que por tanto cada uno de ellos tendrá que establecerse cuáles son las normas y establecer los lineamientos de gestión para desarrollar la actividad turística. Solamente para mencionar algunos de los ejemplos de estos tipos de patrimonio, vamos a mencionar el patrimonio de tipo arquitectónico y el patrimonio de tipo arqueológico. El patrimonio de tipo arquitectónico hacemos referencia a todos aquellos bienes inmuebles que comprenden monumentos, conjuntos arquitectónicos o sitios relevantes que van a tener interés histórico, arqueológico, arquitectónico, artístico, científico. Y este patrimonio arquitectónico es el que inicialmente constituía el concepto inicial de patrimonio antes de que el patrimonio pase a expandirse e incluir otros bienes. Luego encontramos el patrimonio arqueológico, que dentro del patrimonio arqueológico encontramos bienes que no son exclusivamente inmuebles. Ustedes recuerden que cuando hablamos de los bienes inmuebles estamos dentro de la categoría de patrimonio cultural que es de tipo tangible, y cuando hablamos de bienes inmuebles hablamos de aquellos que no podemos desplazar. Hablamos del patrimonio de tipo arqueológico como el conjunto de bienes, aquí sí, inmuebles o muebles, ¿sí? Es decir, no solamente son aquellos que no podemos desplazar como el arquitectónico, sino que también incluye los que podemos desplazar y forman parte de la cestería, artesanías, vestigios en general, que tienen un carácter histórico pero son susceptibles de ser estudiados a través de una metodología arqueológica, hayan sido extraídos o no
se encuentren tanto en el suelo como en el mar, ¿sí? Por lo tanto, aquí podemos otra vez complejizar un poco más sobre la importancia de reconocer los tipos de patrimonio de acuerdo a qué tipo de bien es el que se está conservando dentro de ese patrimonio. Existen diferentes instituciones y organizaciones gestoras del patrimonio, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, conocidos como ICOMOS, forma parte de una de las áreas que depende de la UNESCO para lo que es la conservación de monumentos y sitios históricos a nivel internacional. Es conocido bajo las siglas de todo con mayúscula ICOMOS. Ustedes la van a encontrar en el material y seguramente en alguna diapositiva la van a ver. Forma parte entonces del Consejo Internacional tanto para la conservación y preservación de monumentos y sitios. A nivel nacional nosotros tenemos la Comisión Nacional de Monumentos y de Lugares y de Bienes Históricos que dependen del Ministerio de Cultura de la Nación. De igual manera, a nivel nacional, nosotros tenemos una categoría, si se quiere, de organismos que van a partir siempre de la Presidencia de la Nación. Luego de la Presidencia de la Nación, sí, encontramos ministerios, secretarías, comisiones de trabajo relacionados con lo que es la conservación de monumentos, de lugares y bienes, en este caso históricos, ¿sí? Puntualmente, en esta categoría que se plantea, la importancia de la dimensión histórica y su valor identitario, hacemos referencia a los monumentos históricos, en este caso nacionales porque dependen de la Comisión Nacional, los museos, galerías de arte y sitios históricos. Dentro de esta caracterización vamos a mencionar a las galerías de arte como todo aquel lugar en donde se exponen diferentes obras, pero esas obras que se exponen tienen el objeto principal de la comercialización de las mismas. O sea, va a permitir conocer las características de la obra, las características de las técnicas, pero el objetivo principal de una galería de arte es la de comercializar esas obras. Por lo tanto, forma parte de un proceso de liberación al público, que en este caso la imagen que corresponde a galería de arte es la que se encuentra en el margen de la diapositiva inferior. Ustedes van a ver varios cuadros en una galería, están expuestas y son objetos, es un recinto, como bien menciona ahí en la definición, en donde están todas las obras expuestas. Y la gente puede conocer, y no solamente conocer porque la finalidad es más bien comercial, entonces es que la gente pueda comprar esas obras, y por eso se denomina que las galerías de arte forman parte de un proceso de liberación al público, porque es cuando el patrimonio, en este caso artístico, el patrimonio artístico, una vez que una persona, ya sea de manera privada, adquiere una obra o puede adquirir también una institución, como por ejemplo un museo, adquiere una obra, de esa forma se está liberando al público el patrimonio artístico, en este caso las galerías de arte. Luego encontramos la categoría denominada museo. En este caso el museo sí disiente de las galerías de arte en relación a que es un sitio en donde encontramos una colección. Estas colecciones en los museos suelen estar debidamente tematizadas, jerarquizadas, investigadas, ¿sí? Y forman parte de elementos testimoniales de algún hecho histórico o de alguna categoría específica, ¿sí? Ya que encontramos distintas temáticas de museos, pueden ser museos de ciencias sociales, pueden ser museos históricos, pueden ser museos militares, existen distintas categorías de museo de acuerdo a los elementos testimoniales que conservan. Estos están ordenados obviamente para su exhibición, pero supera esa instancia estética y de apreciación solamente como las galerías de arte y esta parte comercial, sino que tiene más que nada como objetivo principal los museos la educación, y por eso se habla de elementos educativos didácticos. Los museos también son una forma de comunicar el patrimonio, pero comunican el patrimonio desde una forma más bien educativa. Por lo tanto, el museo conlleva la necesidad, no tanto la necesidad, pero sí el objetivo de aprender, ¿sí? De que la persona que asiste a un museo va a encontrar no solamente
las obras o los elementos expuestos, sino que va a encontrar información sobre esos elementos que se están exhibiendo. Y que esos elementos son susceptibles siempre a investigaciones, que ustedes recuerden que las investigaciones sociales, siempre una investigación, una vez que se finaliza y se obtienen resultados de una investigación social, esos resultados de una investigación social forman parte de nuevos elementos para otra investigación. Por lo tanto, son siempre susceptibles de ser investigados. Y van a observar, en este caso, la imagen superior donde se ve un esqueleto de un dinosaurio y hay varios niños, en este caso se puede percibir que son familias o un grupo educativo de una escuela, en donde están observando y la relación que existe con los bienes, con el objeto, es distinto a lo que es una galería de arte. Por eso en estas dos imágenes podemos marcar en la inferior la galería de arte con esta exposición de obras y la finalidad más bien comercial, y esta finalidad educativa didáctica relacionada con la imagen superior de un museo. En este caso podría ser un museo de ciencias naturales, ¿sí? Nosotros tenemos muchos museos a nivel nacional y reconocidos históricamente, ¿sí? El Museo de Ciencias Naturales, que se encuentra en La Plata, es del año 1877. Por lo tanto, tenemos historia en Argentina de varios museos sumamente importantes. Luego encontramos los monumentos históricos. Entre los monumentos históricos forman parte de aquellos bienes. Ustedes recuerden que tanto lo que mencionábamos recién, galerías, museos y en este caso monumentos históricos, estamos todos dentro de lo que son bienes patrimoniales. Dentro de los monumentos históricos vamos a encontrar los bienes tanto muebles como inmuebles, ya hemos mencionado la diferencia entre ambos, con valor histórico o artístico, o que por su antigüedad deben ser conservados para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras. El rol de preservar estos monumentos es justamente de mantener en la memoria colectiva esos hechos, esos personajes, esos sucesos que son identificatorios, y los monumentos históricos tienen esa idea de recordar, ¿sí? Por eso monumento viene del latín monere, que hace referencia a recordar algo que nos pertenece o que pertenece a una memoria colectiva. Vamos a encontrar categorías de monumentos. Dentro de esas categorías de monumentos hay, por ejemplo, estatuas, obeliscos, monolitos, ermitas, templos, castillos, fuertes, templos y edificios históricos. Con lo cual ustedes pueden observar que las categorías dentro de monumentos es amplia y que forma parte de elementos que nuevamente necesitamos conservar, preservar y articular su gestión para las generaciones presentes y para las generaciones futuras. Los monumentos en Argentina, uno de los primeros monumentos fue el templete de la Casa de San Martín y fue anterior a la constitución de la Comisión Nacional de Monumentos. Fue establecida por ley. El templete de San Martín es categoría de monumento histórico y fue en el año 1915, ¿sí? Por eso fue anterior a la conformación de la Comisión de Monumentos Históricos Nacionales. También cabe resaltar de que en el caso de los monumentos no siempre hacen referencia a hechos que son exclusivamente históricos o personajes históricos o emblemáticos de la historia o próceres o algún hecho histórico relacionado con cambios de la sociedad, sino que existen monumentos, y esos monumentos que tienen que ver con otras características que hacen también a estos personajes identificatorios. Y un ejemplo es la tortuga Manuelita en el acceso a la ciudad de Pehuajó, ¿sí? Entonces el monumento de la tortuga Manuelita también forma parte de un monumento, ¿sí? También el ejemplo en Palermo por ejemplo, el monumento de Caperucita Roja, y que hace referencia en este caso a un cuento también popular que identifica la memoria colectiva. Además de los museos, además de las galerías de artes, además de los monumentos históricos, encontramos a los sitios históricos. Y acá esta idea de sitio
estamos hablando de aquel lugar creado de manera artificial por el hombre o bien un paisaje natural, pero donde siempre encontramos la intervención del hombre en ese espacio, en ese sitio, por eso entendido como sitio, y donde esos acontecimientos históricos tienen que ver a tradiciones populares, a recuerdos, a hechos del pasado, a creaciones culturales, que ahí también encontramos categorías de sitios históricos, casas donde se han firmado acuerdos, convenios. Dentro de los sitios históricos encontramos los cementerios. Ustedes recuerden que muchas veces los cementerios forman parte de la oferta turística de determinado lugar y tiene que ver con conocer no solamente las historias de quienes se encuentran en el cementerio, sino además conocer las arquitecturas, conocer los hechos históricos o los diferentes estadios, muchos cementerios que han sido ampliados y son muy antiguos, tienen distintas etapas de construcción y cada una de esas etapas va correspondiendo a determinado periodo arquitectónico. Entonces los cementerios, tanto en Argentina por supuesto como en el mundo, bueno, en Argentina tenemos uno muy emblemático que es el cementerio de la Chacarita, pero en el mundo también existen muchos ejemplos de cementerios y seguramente cada uno de ustedes en su provincia tendrá ejemplos de cementerios, casas de acuerdo, también campos de combate que se incluyen dentro de los sitios históricos. Por ejemplo, dentro del campo de combate hay zonas relacionadas con Entre Ríos y con Corrientes que hacen referencia a, por ejemplo, batallas de la Triple Alianza. Estos son campos de combate y por lo tanto se consideran sitios históricos. Zonas arqueológicas, es decir, donde se están realizando excavaciones o estudios a través de metodologías arqueológicas, y ahí podemos automáticamente pensar en lo que es Egipto, pero ustedes recuerden que lo que son zonas arqueológicas también tenemos mucho en Argentina, por supuesto. Y bueno, jardines históricos, jardines relacionados con palacios también, con castillos. Por lo tanto, relacionados a sitios históricos, la verdad que las categorías también son muchas, igual que los monumentos que anteriormente mencionábamos. ¿Cuáles son estas instituciones a nivel nacional entonces que se van a encargar de resguardar el patrimonio cultural del mundo? Va a ser inicialmente la Presidencia de la Nación, como mencionábamos al comienzo, el Ministerio de Cultura, la Secretaría de Patrimonio Cultural, la Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales y después todas las adhesiones que existan, como por ejemplo el Consejo Internacional para Monumentos y Sitios, que es ICOMOS, aquellos acuerdos como con APLU que tiene que ver con la delegación UNESCO en Argentina, bueno, y distintas formas de preservar el patrimonio. Bueno, en este caso puntualizamos lo que es el Ministerio y el área netamente del patrimonio cultural, porque mencionamos tanto sitios históricos como museos, galerías y monumentos que tiene que ver con aspectos del patrimonio que son de tipo cultural, ¿sí? Pero del tipo natural también encontramos con la Presidencia de la Nación, el Ministerio de Ambiente, después tenemos secretarías, tenemos direcciones, tenemos la Administración de Parques Nacionales y así una serie de instituciones que resguardan en este caso el patrimonio de tipo natural. A nivel mundial, quien se va a encargar de resguardar, habíamos establecido cuáles son sus directrices y sus campos de acción relacionados con la cultura, con la educación. Nace la UNESCO como para favorecer esta identificación y protección y preservación del patrimonio cultural y natural de todo el mundo, considerado valioso para la humanidad. Entonces, a nivel internacional encontramos a la UNESCO siempre como una de las organizaciones gestoras que permiten articular todas estas medidas a través de los documentos que habíamos mencionado anteriormente, que forman parte no solamente de recomendaciones y de declaraciones, sino también de las convenciones. Y dentro de esta, la Convención para el Patrimonio Mundial, y que incluye tanto el patrimonio de tipo cultural como el patrimonio de tipo natural. Leyes y normativas de protección, así como anteriormente indicaba que encontramos leyes que forman parte del campo de la protección del patrimonio de tipo natural. En este caso vamos a rescatar para mencionar la Ley 25.743, que es la ley de protección tanto del patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico, que regula
la actividad patrimonial o los bienes patrimoniales culturales en Argentina. ¿Qué regula? ¿Qué tipo de bienes regula? Regula los bienes materiales, regula los bienes no materiales, o sea, esto que hablábamos de tipo tangible e intangible. La ley contempla todo, que conforman el patrimonio cultural de un país, y al entender el patrimonio cultural, recordemos esta relación entre identidad y patrimonio. Conforma el patrimonio cultural los usos, costumbres, el conocimiento y las expresiones que hacen a los bienes inmateriales, y esto conforma la identidad cultural de determinada región, y por supuesto en este caso hablamos del país, que pueden ser heredados de generaciones anteriores o ser creados por la sociedad en un momento determinado, ¿sí? Entonces ahí también volvemos a recuperar lo ya desarrollado, que hace referencia no solamente con aquellos monumentos históricos, sino con aquellos monumentos considerados de categoría moderna, ¿sí? También la Ley de Patrimonio Cultural establece y menciona la importancia de preservar determinados bienes culturales, que se encuentran en este caso argentino porque la ley es nacional, en peligro, y por lo tanto se denomina lista roja, ¿sí? También existe lista roja a nivel internacional, y de hecho en la página de la UNESCO ustedes pueden ingresar y observar cuáles son esos bienes naturales y esos bienes culturales incluidos dentro de lo que es la lista roja. ¿Qué bienes se incorporan? Como bien habíamos dicho, bienes materiales y bienes inmateriales. Entonces, aquí hay una extensa lista que ustedes pueden observar. Hay ejemplos de bienes inmateriales e intangibles como rituales y celebraciones tradicionales. Hace referencia a la danza, a la música, y después, por supuesto, aspectos más bien vinculados a bienes de tipo material o tangible, que son las esculturas, monumentos, restos arqueológicos, paleontológicos, sitios históricos, arqueológicos, libros, pinturas, danza, música, reservas y paisajes, por supuesto, naturales. Con lo cual, todo esto conserva y se encuentra dentro de la protección del patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico. Ustedes recuerden que en este caso vemos una tipología de bienes que están incluidos dentro de esta normativa. Y recuerden que a su vez cada una de estas tipologías o cada uno de estos bienes conforman desde el punto de vista turístico, y acá sí ya comencemos a relacionar y vincular estos dos ejes conceptuales de la materia, que es patrimonio y turismo sustentable. Ustedes recuerden que dentro de la oferta turística, el primer elemento que nosotros necesitamos, que es la base sobre la que se constituye toda la actividad turística y se instala el equipamiento y la infraestructura como elementos integrantes de la oferta, son los atractivos. Entonces, esos recursos naturales y culturales puestos en valor pasan a ser atractivos naturales o culturales, elementos de una oferta turística. Entonces, ¿qué tipo de atractivos culturales y naturales podemos incluir dentro de una oferta turística? De un destino turístico, por ejemplo, tiene que ver con las características no solamente tangibles de sus monumentos arquitectónicos, restos arqueológicos y paleontológicos, sino también lo que hace referencia con las expresiones, pinturas, libros, danza, ¿sí? A los rituales, y esto va a estar dentro de la categoría, de acuerdo al CICATUR, que se menciona como folclore. Ustedes recuerden que dentro de los atractivos culturales encontramos una clasificación establecida y, por ejemplo, esto que mencionábamos entraría dentro del atractivo de tipo cultural denominado folclore. En esta ley, decíamos, en la Ley de Patrimonio Cultural, en esta normativa nacional, se establece la lista roja de bienes culturales argentinos que se encuentran en peligro. En esta lista, los bienes que se encuentran son bienes que están, por un lado, son vulnerables, son frágiles, porque se encuentran expuestos al saqueo y cuya comercialización está prohibida por ley. ¿Por qué es importante, y hago hincapié en esto, está prohibida por ley? Porque ustedes como gestores, como actores que se van a encargar el día de mañana de planificar la oferta turística,
de llevar adelante proyectos, de planificar ofertas turísticas, independientemente si trabajen en el ámbito público o en el ámbito privado. La planificación y la organización en el ámbito turístico es siempre necesario. Entonces tenemos que considerar cuáles son esos bienes que están dentro de esta ley y están considerados como bienes culturales en peligro, y que al estar prohibidos por ley, estos bienes no se pueden ni sacar del país ni sacar de una región a otra. Entonces el día de mañana un coordinador que trabaje para su agencia de viajes, o ustedes sean coordinadores y están controlando el grupo de turistas y hay una normativa establecida sobre esos bienes, bueno, esos bienes no se pueden retirar. Y vamos a mencionar solamente lo que tiene que ver con aspectos de tipo cultural, pero exactamente pasa lo mismo con aspectos naturales, porque dentro de las áreas protegidas que forman parte del patrimonio de tipo natural, vamos a encontrar especies que son nativas y especies que son endémicas. Las especies que nosotros no podemos retirar de esa zona porque viven y forman parte de la biodiversidad de esa área. Y poner en riesgo esos bienes, en este caso naturales, ponen en riesgo las actividades y la continuación tanto de las actividades humanas. Por tanto, el impacto de cualquiera de estos bienes, en este caso vamos a mencionar los culturales que están en la lista roja, pero de la misma manera para los bienes naturales, tienen el mismo grado de importancia a la hora de que el día de mañana ustedes lleven adelante su actividad y consideren estas normas de protección. En este caso están prohibidas por ley. Algunos ejemplos que se incluyen son las cerámicas, metales, fósiles paleontológicos, textiles, cestería, arte rupestre, piedras. Esto que por ahí la gente o los turistas que van quizás no con la idea de llevarse de recuerdos, sino un turista que no conoce sobre la importancia del patrimonio, y ahí está el rol en la gestión patrimonial desde la actividad turística de interpretar, dar a conocer e informar sobre la importancia de esos bienes patrimoniales y su importancia para el conjunto del patrimonio cultural nacional. Y es muy frecuente que la gente quiera llevar de una reserva natural a una reserva cultural una piedrita o algún recuerdito. Bueno, no hay manera dentro de los bienes considerados lista roja, por ejemplo, fósiles paleontológicos, eso se encuentra mucho en el sur de Argentina, por ejemplo, piedras, bueno, cestería, arte rupestre, metales, cerámicas. Imagínense ir a visitar algún complejo como las ruinas de San Ignacio y llevarse algún recuerdo de algo, recuerdo digo entre comillas, de algo que encontré dentro del complejo de preservación de patrimonio de la UNESCO. Está prohibido por ley. Si ustedes en el rol de guía, de coordinadores, ven la situación y tienen que indicar al turista de que esa acción no está bien, ¿sí? Entonces, y acá ya nos adelantábamos un poquito, hilvanando lo que estábamos hablando anteriormente, estamos hablando de que estos lineamientos, comportamientos de ustedes a la hora de planificar y llevar adelante su actividad como técnicos superiores en turismo, están trabajando desde las bases del turismo sustentable y entendiendo ese turismo sustentable que va a aplicar a todas las formas de turismo. Entonces, nosotros encontramos diferentes motivaciones de turismo, es decir, la gente se desplaza por diferentes motivos y al desplazarse por diferentes motivos van a dar origen a diferentes modalidades de turismo. Es así que encontramos desde el turismo masivo, antiguo, el primero, el considerado turismo sol y playa, que comienza a partir de la década del 60, históricamente aquellos turismos que estaban relacionados más bien a una motivación religiosa o de peregrinación o a los baños termales, y más relacionados a nuevas modalidades, pero también coincide con un cambio de mentalidad en todos nosotros como demanda turística, han hecho o han generado la conformación de nuevas formas de turismo que van desde las modalidades de turismo rural, de turismo cultural, de ecoturismo, de turismo de naturaleza, de turismo de aventura, de turismo religioso, de turismo étnico, y así podemos seguir mencionando distintas formas de turismo.
Dentro de lo que es el turismo sustentable como tal, la sustentabilidad integra 3 grandes dimensiones. ¿Cuáles son esas 3 grandes dimensiones? Son la dimensión ambiental, la dimensión social, o como mencionan algunos autores, la dimensión sociocultural, y además tenemos la dimensión económica, y en el caso de la UNESCO incorpora además la dimensión política, ¿sí? Que es la dimensión institucional, que tiene que ver con esto de establecer este marco normativo jurídico que permite la conservación y preservación del patrimonio natural y el patrimonio cultural. Entonces se puede desarrollar actividades, dentro de ella la actividad turística, de manera sustentable. Esto plantea la idea de un uso racional de recursos naturales y culturales, y cuando decimos uso racional nos remitimos al concepto de patrimonio, de este legado que recibimos de las generaciones futuras, hacemos uso en el presente y vamos a transmitir a las generaciones futuras. Para que se logre ese turismo sustentable, para que se logre trabajar en las 3 dimensiones principales y lograr un uso racional de recursos naturales y culturales, se tiene que trabajar desde el concepto de la planificación. Establecer planes es establecer metas a largo plazo. Para establecer metas a largo plazo, nosotros tenemos que involucrar a la mayor cantidad de actores posibles. Y cuando hablamos de actores posibles, estamos hablando de que para que se desarrolle el turismo sustentable en un área patrimonial, nosotros tenemos que incluir la mayor cantidad de participación colectiva. Dentro de esa participación colectiva podemos mencionar, por ejemplo, empresas privadas del sector turístico, relacionadas directamente con el turismo. Empresas privadas relacionadas indirectamente con la actividad turística. Instituciones y organismos sin fines de lucro. Organizaciones públicas, que van a ser todos aquellos entes públicos que se van a encargar tanto de la promoción como de la regulación y el control de las normativas en cada uno de esos recursos naturales y culturales. ¿Esto por qué la participación colectiva? Para que todos formen parte y entiendan el valor y la importancia de gestionar el turismo de una manera sustentable que no ponga en riesgo esos recursos. Si nosotros favorecemos las 3 dimensiones principales en el ámbito sociocultural, económico y ambiental, logramos que la experiencia significativa que tenga el turista sea una experiencia de tipo memorable. Entonces, ese lugar que está visitando, esa área, ese sitio natural, ese monumento histórico, ese recurso denominado museo, galerías de arte, toda la categorización que ya hemos desarrollado tanto en la unidad número 1 como en la unidad número 2 que estamos desarrollando, genera una experiencia significativa. Cuando hablamos de una experiencia que es de tipo significativa, estamos hablando de que genere una experiencia memorable. Y esas experiencias memorables tienen que ser positivas. Y van a ser positivas cuando todos aquellos involucrados en la participación y planificación colectiva y el turista generen estrategias de conservación, de preservación, para conservar esos recursos naturales y culturales. Siempre el conocimiento del patrimonio natural y el patrimonio cultural, y en este caso a través de la actividad turística, va a generar un efecto positivo, siempre y cuando establezcamos desde las bases de la planificación. Y esta planificación es un proceso continuo. Toda planificación es continua. ¿Y por qué es continua? Porque el turismo es una actividad dinámica, porque los recursos naturales y culturales intentamos preservar, establecemos medidas para su conservación, pero esas medidas muchas veces tienen que ser ajustadas y pasar a ser de medidas de tipo preventivas a ser medidas de tipo correctivas o prohibitivas, dependiendo el grado o la categoría en el que se encuentre cada uno de esos bienes naturales o culturales. Dicho eso, el turismo sustentable tiene distintas organizaciones o normativas a nivel internacional que establecen la prioridad del turismo cultural y entienden al turismo cultural como una forma de turismo responsable, como forma de turismo sustentable. Y esto comienza en el año 1976 con la primera carta de turismo cultural. Y van a encontrar lo que les decía, la sigla ICOMOS, que hace referencia al Consejo Internacional para Monumentos y Sitios.
la primera carta del año 1976, si ustedes se recuerdan que estamos en la misma fecha de la Convención del Patrimonio Mundial, donde se incluye al patrimonio natural, además del patrimonio cultural. En esta carta se establece la prioridad de desarrollar un turismo cultural, pero que ese turismo cultural sea de manera controlada para evitar efectos negativos. Como el turismo es una actividad que crece y que amplía, y como habíamos mencionado en la diapositiva anterior, toda planificación tiene que ser de manera continua, recuerden, ahí vuelvo a la diapositiva, hablamos de procesos continuos. Estas cartas, estas normativas se tienen que actualizar. Es así que surge una nueva carta por el Consejo Internacional de Museos y Sitios en el año 1999, donde hace nuevas recomendaciones en relación a el crecimiento de demanda hacia destinos de turismo cultural. Después encontramos definiciones de la Declaración de Manila sobre el turismo mundial, de la Organización Mundial de Turismo. Esto también ustedes ya lo han leído, relacionado con lo que tiene que ver con el turismo sustentable, y la Carta del Turismo Sostenible en el año 95, y a partir de ahí tenemos muchos documentos que podemos mencionar y acuerdos, pero que establecen el marco normativo para el desarrollo del turismo sustentable, en donde establecen cuáles son las directrices principales para desarrollar un turismo sustentable que no impacte negativamente en el patrimonio natural ni el patrimonio cultural. La implementación de la Convención del Patrimonio Mundial en Argentina, esto que habíamos mencionado y se profundiza en la primera unidad, que hace referencia a establecer una lista de todos aquellos patrimonios que cumplan con el requisito de valor excepcional universal, están incluidos en la Ley 21.836 y es el organismo que coordina la implementación de la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO en Argentina, es CONAPRO, ¿sí? Y depende en este caso del Ministerio de Educación de la Nación. Ustedes recuerden también que hablábamos de que la UNESCO no solamente trabaja en el aspecto cultural, sino que también trabaja en el aspecto educativo. Por lo tanto, en este caso, la Comisión Nacional Argentina para la UNESCO no depende del Ministerio de Cultura, sino que depende del Ministerio de Educación de la Nación. Y hay una ley que establece cuál es la implementación de ese acuerdo. Al ingresar en la página de la UNESCO, ustedes pueden observar una lista de cuáles son aquellos patrimonios reconocidos como valor excepcional universal que tenemos en Argentina. Y pueden mirar la lista, igual los invito a ingresar en la página, a su vez pueden hacer clic en cada uno de estos, por ejemplo toman el Parque Nacional de Iguazú, la Cueva de las Manos del Río Pinturas, ingresan para encontrar una pequeña descripción y qué tipo de categoría corresponde, si es natural, si es cultural, cuál es el criterio de preservación y conservación por el cual fue incluido dentro de la lista, bueno, en fin. Ahí podemos observar, y esto es más que nada una placa a modo ilustrativa de lo que podemos encontrar y cuáles son los bienes incluidos como valor universalmente excepcionales de Argentina. Algunas consideraciones generales como para finalizar esta unidad. Van a encontrar todo lo que tiene que ver con la gestión o recomendaciones de gestión del patrimonio y turismo sustentable, ya sobre lo mencionado, la importancia de preservar los recursos naturales y culturales, tanto tangibles como intangibles, para las generaciones futuras, entender de que el turismo de patrimonio, en cualquiera de sus formas, el turismo cultural, religioso, étnico y demás, el turismo de patrimonio sigue actualmente en crecimiento, es una tendencia mundial. Esto también tiene que ver con la revalorización de la demanda por su historia y sus raíces. Por lo tanto, es más frecuente que turistas y visitantes estén interesados en experimentar esas tradiciones locales que hacen referencia a la revalorización, y que dentro de ese turismo patrimonial es importante la autenticidad de los recursos, ¿sí? Por lo tanto, para que algo se conserve auténtico, tenemos que generar y articular esfuerzos de preservación. Eso no va a incluir solamente, en este caso, al Ministerio de Cultura, sino que va a incluir de manera transversal y multidisciplinario a otras áreas. Por ejemplo, el área del turismo, el área de la educación,
entre otras, ¿sí? Por eso hablábamos de que el desarrollo sustentable no solamente se basa en las 3 dimensiones principales, económicas, ambientales y socioculturales, sino que también es necesaria esta dimensión política e institucional justamente para establecer esos esfuerzos de conservación. La relación entre los sitios de patrimonio y el turismo, mencionamos, es una relación dinámica, se tiene que ajustar, se tiene que establecer medidas preventivas y correctivas que permitan gestionar de modo sostenible, entendiendo esta sostenibilidad como el uso y disfrute actual, sin poner en riesgo el uso y disfrute de las generaciones futuras. La planificación de la conservación y del turismo en los sitios de patrimonio deben garantizar la experiencia del turista y que esa experiencia sea memorable. Cuando hablamos de esa experiencia de tipo memorable, hablamos de que sea satisfactoria, que sea agradable. Y bien, las comunidades anfitrionas, los pueblos indígenas se deben involucrar en la planificación, entendiendo esta planificación de tipo participativa para la conservación del patrimonio y el desarrollo de la actividad turística. Tanto las actividades turísticas como las actividades de conservación del patrimonio deberían estar establecidas como para beneficiar a la comunidad siempre anfitriona y que esa comunidad anfitriona esté de alguna manera resguardada o pueda resguardar o conservar su patrimonio, preservar el patrimonio, es decir, establecer cuáles van a ser esas medidas para no generar efectos negativos o impactos negativos y a su vez para salvaguardar todos aquellos usos, costumbres que tienen que ver con esta parte intangible o del patrimonio intangible, inmaterial, que hace también al patrimonio. Bien, nuevamente invitarlos al final de la unidad a observar cuáles son las actividades propuestas y desarrollar cada una de ellas que les permitirá profundizar en los temas o en los tópicos o ejes conceptuales anteriormente mencionados. Muchas gracias por su atención.